A esta actividad que organiza el Departamento de Negocios Internacionales de la Universidad Católica, la Facultad de Ciencias Empresariales de nuestra universidad. Es un gusto tener a Ignacio en esta actividad, junto con estos distinguidos expositores. Ahora un tema de asociaciones Mercosur-India realmente clave para el futuro de nuestra región, el futuro de nuestro país, y digamos que realmente las perspectivas que India le ofrece al Mercosur y le ofrece a la región de aquí en adelante pueden ser muy importantes, por lo cual conocer un poco la opinión de expertos es muy bienvenida, ¿no? Así que, Ignacio. Muchas gracias, Roberto. Bueno, gracias a todos por estar acá, buenas tardes. Es un gusto, la verdad, poder tener una conferencia como la de hoy, que hemos llamado la negociación Mercosur-India, una aproximación a la ampliación del acuerdo, que en definitiva es el nombre de un estudio que hemos realizado de forma conjunta con Deepak Goswami, que nos visita de la India con escala en Bogotá, así que es un placer tenerlo acá. También a Gabriel Bellón, que ahora voy a leer sus currículums, que son muy extensos, pero voy a leer brevemente, que digamos, es un actor súper involucrado en las negociaciones externas en Uruguay, porque está en la dirección de Cancillería que ha liderado durante la presidencia pro tempore del Mercosur las negociaciones no solo con la Unión Europea, sino también con la India, entre otras, porque hay otras, pero hoy nos vamos a focalizar en la de la India. Así que yo voy a hacer una presentación muy breve, porque lo interesante lo tienen para decir tanto Deepak como Gabriel. Yo voy a hacer más un comentario general, si se quiere, de contexto de por qué estamos hablando de India hoy, pero no va a ser lo sustancial. Lo sustancial va a ser lo que digan ellos. Brevemente quiero contarles los currículums antes de arrancar con mi presentación. Deepak Goswami, que es un amigo de la casa, de la universidad, ha venido muchas veces y también conoce muchísimo América Latina. Les cuento que fue embajador. ¿Cuántos años de embajador tuviste? 30. En total, entonces muchos años de embajador en muchos países distintos de América Latina. Es un apasionado de América Latina, pero en definitiva ha ejercido funciones de embajador en América Latina, en Colombia, Venezuela, Cuba, también en otros países europeos, también en países asiáticos. Por lo tanto, tiene un conocimiento de años de la región y viaja habitualmente todos los años a la región, así que eso es importante. Es un asesor actualmente de varias empresas del sector público y privado. Es una fuente de consulta permanente por parte del Ministerio de Comercio de la India y también de la Cancillería. Actualmente está muy involucrado en la formulación de la política exterior de la India con América Latina, que por cierto está cambiando, ¿no? Entonces eso es bien interesante resaltarlo, tanto Gabriel como Deepak lo van a hacer. Y actualmente dirige la consultora Latindia, que lo que hace es relacionar empresas de América Latina con India. Así que bienvenido, Deepak, un placer tenerte. Gabriel Bellón, bueno, les cuento que es máster en estudios internacionales, tiene posgrado en estudios internacionales, es director actualmente general de la Dirección General para Asuntos de Integración y Mercosur y representante titular del Ministerio de Relaciones Exteriores en el Consejo Directivo del FOSEM. O sea, es un experto en Mercosur y también en negociaciones internacionales y en este momento está liderando las negociaciones internacionales en cierta tormenta del Mercosur, lo que no es fácil, así que te agradezco mucho, Gabriel, que nos acompañes. Yo no me voy a presentar porque no creo que sea necesario, como decía, no es lo importante, sí me voy a parar para contarles un poquitito de qué les voy a hablar y presentar algunos resultados del informe que vamos a presentar más o menos en 10 días. Lo vamos a hacer público, que es en definitiva tiene ese mismo nombre, ¿no? Entonces, voy a hablar brevemente por qué negociar con India, que es uno de los temas que trabajamos mucho con Deepak. Vamos a hablar de las relaciones de Uruguay-India, porque las relaciones de Uruguay-India están muy por debajo de su potencial, especialmente si vemos las exportaciones. La verdad que es insólito lo que Uruguay exporta a India. Y vamos a ver algunas potencialidades y restricciones que aparecen con alguna metodología que hemos utilizado en el informe
pero que después van a ser confirmadas en la realidad de la negociación que está en curso. Entonces ahí, tanto Gabriel como Deepak nos van a dar alguna señal en ese sentido. Bueno, primero, el crecimiento de India, ¿no? O sea, estamos hablando de hoy de un país que está creciendo a tasas superiores a las de China y en un contexto internacional adverso. Por lo tanto, ¿por qué India? Bueno, es una economía muy potente en términos de crecimiento, ¿no? Las proyecciones indican que va a seguir creciendo. Por lo tanto, hay que observar esta gran potencia, ¿no? Después, algunas características de la India que pueden ser de interés para ubicar el tema. Primero, se trata de un país con importantes reservas internacionales, tiene un mercado de valores muy desarrollado, se habla poco de esto. Estamos hablando de miles de millones de dólares en inversiones en el exterior. Estamos acostumbrados en Uruguay, pero si uno viaja por toda América Latina también, a encontrarnos con empresas indias, líderes en todos los países de América Latina. Este es un aspecto clave. Tenemos las empresas indias globales en bienes y en servicios. Se conocen cada vez más la importancia de India en servicios, pero ojo también con lo que tiene que ver con lo biogenético. El desarrollo agrícola. India, el 50% de la población de India todavía trabaja en este sector. Vamos, Uruguay, ya hay algunos países que están asesorando mucho a una India que necesita aumentar su competitividad agrícola, y ahí tenemos una potencialidad enorme de la América Latina. Hay algunos casos ya bien interesantes con Brasil. Y bueno, ni hablar de las reservas ganaderas, ¿no? Ustedes saben que estamos hablando de un país con 1.200 millones de habitantes, pero que en 20, 25 años va a superar a China en población, y que estamos dimensionando una clase media de 400 millones de personas. Una clase media que no para de consumir cada vez más, ¿no? Entonces, ¿por qué India, no? Algo interesante respecto a India tiene que ver con sus reformas internas, que a mi juicio son incluso superiores que lo que ha ocurrido con China. Lo que pasa es que China lleva más años, pero ojo lo que está ocurriendo en términos de red ferroviaria en India, lo que ocurre con la red de carreteras, las comunicaciones, lo que está cambiando, lo conectados que están en este país, los puertos marítimos, el desarrollo del sector energético con una diversificación que necesita India, entonces se está trabajando mucho, ahí aparecen oportunidades para Uruguay también. El sector servicios lo conocemos, es quizás el más conocido porque también estamos con empresas del sector servicios indias en Uruguay, ¿no? Pero solo un punto interesante, de las 100 empresas más grandes del mundo en software, casi 30 están en la India. Es un desarrollo de punta esto, ¿no? Que ahí hay potencialidades muy interesantes, ¿no? Seguimos, algo más de los sectores dinámicos. Muestra tasas de crecimiento muy interesantes en la industria aeroespacial y de defensa, algo interesante, los satélites, la tecnología de la información. Después, obviamente, India se ha incorporado a este fenómeno de las cadenas globales de valor, un fenómeno que nos es un poquito ausente en América Latina y que tenemos que empezar a ver cómo nos insertamos. Los medios de comunicación, ya cada vez se conoce más la industria cinematográfica de India, ¿no? Esto es algo bien interesante, la conectividad, las universidades. Uno que tiene la oportunidad y tiene la oportunidad de visitar a Deepak en India más de una vez, uno ve las universidades creciendo cada vez más y quieren estar más conectadas con América Latina. Y los elevados niveles de investigación y desarrollo en temas como la nanotecnología o la biotecnología, ¿no? Son sectores de punta a los cuales India está liderando, y me parece que un Uruguay que también tiene un desarrollo del sector de servicios interesante debería explorar un poquito más este camino. Otras industrias conocidas, textil, vestimenta, automotriz, acero, química y farmacéutica, esto es cada vez más, son industrias conocidas a nivel internacional en India, ¿no? Bueno, comercio de la India todavía está muy por debajo de lo que debería. Podríamos decir que es un país que está pagado en términos de comercio internacional. No supera, ¿no? Estamos hablando del 2%, ¿no? Para que tengan una idea, China ya supera el 10%. Entonces, en definitiva, hay una potencialidad de crecimiento de India enorme, ¿no? Es muy baja la participación, pero ha crecido de forma ininterrumpida. Más allá de lo que está ocurriendo en estos últimos años, que tiene que ver con la baja del precio de los commodities también, ¿no? Que afecta al comercio de India y ha afectado al comercio mundial, como saben, ¿no? O sea, hay un crecimiento constante, un dinamismo permanente, con una caída en los últimos años, como recién decía, que afectó la participación. Pero en definitiva, es un país que se abre cada vez más al mundo, que hace un esfuerzo por mejorar cada vez más el entorno de negocios, y que además está haciendo un esfuerzo interesante, cuando Gabriel y Deepak me lo pueden confirmar, en la apertura en las inversiones, porque es muy receptivo también India en eso y está haciendo un esfuerzo por avanzar en ese sentido. ¿Qué pasa con Uruguay?
Bueno, pasa poco todavía con Uruguay, ¿no? Fundamentalmente acá, las exportaciones, para que tengan una idea, las exportaciones de Uruguay en 2015 no superaron los 15 millones, en 2016 no superaron los 15 millones de dólares. Esto es al borde de lo insólito, ¿no? Pero sí tenemos un crecimiento constante de las importaciones. Sí, China es India es un proveedor cada vez más importante para Uruguay y ojo que también para el sur. Y le está sacando terreno a otros proveedores clásicos en tecnología como Estados Unidos, Europa y China. Entonces tenemos un saldo comercial muy favorable. Bueno, y esto lo dice todo el gran potencial que tenemos por delante. Hay que ver que hay mucho por hacer en las exportaciones, ¿no? ¿Qué se exporta? ¿Qué exporta Uruguay? Bueno, fundamentalmente lana, madera. Pero si uno mira en promedio, si uno dice, bueno, desde el año 99 al 2015, ¿qué productos superaron el $1.000.000? Solo uno, en promedio, en ese periodo, solo uno, la lana. $500.000, solo dos, madera, cueros y pieles. $300.000, productos, leche, productos lácteos, peletería y confecciones. Por lo tanto, el nivel de concentración y de monto tan bajo nos da un panorama en lo que podemos crecer. Por ejemplo, en lácteos, que es un producto de una potencialidad enorme. Todavía hay muy pocas empresas que negocian, en el caso de las exportaciones a India, miren que apenas un poquito más de 30. Entonces, el entorno de negocios todavía con India en términos de exportación es algo limitado, en términos de exportación. Lo que nos afecta el conocimiento del mercado, lo que nos afecta acercarnos más, lo que nos afecta la motivación para viajar a una feria. Yo estuve en una feria comercial, en un CONFA, mejor dicho, empresarial, invitado por el IPAC y por la Confederación de Industrias, y bueno, muy pocas empresas uruguayas. Sí, por suerte viajó nuestro canciller, ¿no? Que eso es algo a resaltar, ¿no? Para intentar impulsar las relaciones con el mercado. ¿Qué pasa con importaciones? Totalmente distinto. Miren todo lo que... Primero que importamos $265 millones de la India, que no es poco. Y aparte la diversificación a nivel de productos. Y un crecimiento muy interesante en algunos, que lo que explica es cómo se ha transformado India en los últimos años en términos de su desarrollo productivo. Estamos hablando de que va a ser el principal productor exportador de vehículos, no dentro de mucho a este ritmo, ¿no? Y los vehículos ya están siendo exportados a Uruguay. Y ya estamos viendo vehículos Suzuki armados en India, ¿no? Entonces, esto es bien interesante. Y acá además hay otro debate que se da, que es cómo India empieza también a ganar terreno en las relaciones con China, que América Latina está muy cercana hacia China, y eso es una oportunidad para India también, contar con eso. Esto es interesante porque nos puede dar una señal de cómo Uruguay puede posicionarse en términos de una negociación con India de forma poco restrictiva. Esto es digamos, una gráfica que indica las importaciones en admisión temporaria. Admisión temporaria es ese régimen especial, ¿verdad? Ustedes conocen, que permite importar sin el pago de impuestos por un periodo de tiempo para reexportar, ¿verdad? Entonces lo que estamos observando es que Uruguay tiene uno de los usos más intensivos de la admisión temporaria con India, de todos los países. Esto es bien interesante porque acá obviamente no hay aranceles, o sea, quiere decir que se está transformando India en un actor clave en términos de proveeduría de insumos, ¿no? Eso es interesante. Miren las empresas que importan, empresas uruguayas que importan desde la India, más de 700, y son cada vez más. Por lo tanto, acá sí cambia el panorama, ¿no? El que importa tiene otra visión de la India. Entonces, porque no hay que sesgar necesariamente a exportaciones o importaciones. Acá se trata de comercio. Es cierto que por un país pequeño uno siempre quiere exportar más, ¿no? Pero ojo, las oportunidades de negocio también pueden ser importar o importar insumos. Y eso es fundamental. O sea, hay un sesgo muy interesante acá hacia la importación. Si uno hace, ya para ir cerrando, porque dije que quería ser breve, tuve que cumplir, si uno trabaja en la potencialidad a través de algunos cálculos que se hacen, que tienen que ver con calcular qué le exporta a India al mundo, que no le exporta a Uruguay, y Uruguay importa de esos productos, entonces qué efecto de sustitución podría darse, lo que observamos es que hay una gran cantidad de bienes, en particular en máquinas, químicos, medicamentos y vehículos, y máquinas eléctricas y mecánicas, donde hay una potencialidad interesante de crecimiento, o sea, es esperable que el comercio con India crezca acá.
Pero claro, aquí donde aparecerían las restricciones que se están enfrentando seguramente Gabriel en las negociaciones, ¿no? Es que acá los aranceles del Mercosur son muy elevados. Entonces, India tendría interés seguramente en bajar los aranceles de estos bienes que son elevados, ¿no? Entonces hay, en ese sentido, es una negociación difícil, porque Brasil es un mercado muy cerrado como lo es la India, y esta negociación en definitiva no es nada fácil, y por eso estamos hablando de acuerdos que tienen un nivel de cobertura bastante menor a lo actual. Pero acá sale algo interesante si uno analiza el caso del Mercosur y Uruguay. Si uno computa las excepciones que tiene Uruguay, que ustedes saben tenemos en el Mercosur, bueno, Uruguay tiene un nivel arancelario más bajo que en este universo. Entonces quiere decir que Uruguay, como ya sabemos, tendría más flexibilidad para negociar con la India que el resto de los miembros. Que podría darnos una señal de si es necesario avanzar de forma acelerada solos, si se llega a complicar en el momento de la negociación, podría eventualmente ocurrir, ¿no? Pero que esperemos que no pase. Si miramos la otra cara, si miramos las exportaciones de Uruguay hacia la India, lo que uno analiza es que para muchos productos, que son pocos todavía porque están muy concentrados como vimos, todavía hay algunos aranceles muy elevados que enfrenta Uruguay. Y eso hace que justifique incorporar estos productos en la oferta. O sea, hay un aprovechamiento prácticamente nulo del acuerdo anterior. Ahora Gabriel nos contará eso, pero es prácticamente nulo el aprovechamiento que se hace del acuerdo anterior. Este acuerdo se está ampliando, lo van a explicar los dos. Y las exportaciones de India, hay que reconocer, como Deepak también de su lado nos dice a nosotros, enfrentan trabas no arancelarias. O sea, India enfrenta trabas no arancelarias, pero también Brasil y algunos otros países del Mercosur enfrentan trabas no arancelarias. Hay que reconocer que esto de ida y vuelta es un gran desafío. Si uno analiza con el mismo indicador de potencialidad, ¿qué le interesaría exportar a Uruguay? O sea, ¿en dónde podría Uruguay aumentar sus exportaciones a la India? Naturalmente aparecen muchos productos agrícolas y agroindustriales, aparecen algunos industriales que tienen que ver con un comercio que va hacia el Mercosur, que es muy difícil pensar que se va a desviar hacia la India por un tema de competitividad, pero sí hay algunos que aparecen con mucha potencialidad. Y en este universo de productos, también, si vemos los aranceles, acá, también se enfrentan aranceles elevados en la India. El promedio, por ejemplo, de este universo, o sea, de los productos que Uruguay tiene cierta potencialidad, supera el 17%. Por lo tanto, de vuelta, acá el tema arancelario es importante, justifica mirar para India y sentarse a negociar. Para cerrar, los desafíos en el entorno de negocios. ¿Cómo estamos en el Logistics Performance Index o cómo estamos en el Doing Business Ranking? Estamos mal, quiere decir que estamos mal de los dos lados. India y bueno, algunos países también como los nuestros subieron un poquitito acá en la última medición de 2016, pero en definitiva estamos en niveles malos en lo que tiene que ver con facilitación de comercio, lo que tiene que ver con logística y lo que tiene que ver con hacer negocios. Esto no le llama la atención a nadie, pero es algo que tenemos que tener en cuenta porque después los empresarios no pagan arancel, pero no pueden hacer negocios por los costos, ¿no? También pasa con el World Economic Forum, ¿no? También los resultados no son buenos. Por lo tanto, en torno a negocios es relativamente malo. Si miramos los costos logísticos, también tenemos un problema, es otro desafío. Es mucho más caro exportar a India que exportar a China, si uno hace los cálculos. Y además hay mucho más trámites, ¿no? Entonces, no solo hay un tema de entorno a negocios, hay un tema logístico y después hay un tema de que lo va a hablar Deepak, de los costos de movilizar mercadería al interior de India. Entonces, esto asusta un poquitito a algunos empresarios, ¿no? Y el susto también cuando uno dice que es difícil hacer negocios con India, ¿okay? Se le va cuando uno está en India y está paseando por Delhi y ve ómnibus Marco Polo que surgen de un joint venture entre Brasil e India, se da cuenta que también, a ver, bueno, es difícil hacer negocio con la India, pero no para todo el mundo. Algunas empresas, si logran hacer un joint venture donde uno puede ver autobuses de Brasil circulando por Delhi, no será tan complejo tampoco, o sea, oportunidades hay, ¿no? Por mi parte estaríamos, así que invito a Gabriel, ¿no? ¿Cómo dice el programa? Creo que es Gabriel. Lo invito, no, sí, vos primero. Le invito a Gabriel ahora a que nos cuente los detalles de la negociación para que después Deepak nos dé la visión de India sobre el acuerdo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ignacio, por la invitación. Es un placer estar aquí recibiendo la invitación de la UDAL y compartir la mesa con ustedes. A Nicolás no lo conocía personalmente, pero sí conocía sus trabajos y sus opiniones. Así que es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Felicitar antes que nada el trabajo que están haciendo ustedes y que totalmente lo tenemos a disposición, espero. La verdad que refleja una realidad muy interesante. Un montón de cosas que tú dijiste estaban premiadas en la intervención, pero... Perdón. No, al contrario, me da pie para arrancar. Mi idea es pasar algunos mensajes desde el punto de vista de la Cancillería uruguaya, desde el punto de vista de un negociador que ha estado en los últimos meses como presidente de la Junta de Mercosur, y hemos abordado una agenda de negociaciones externas muy amplia. Un paréntesis, yo diría de encapsular en estos momentos la situación conflictiva que abordamos a nivel de Mercosur y tratar esta conversación como si nada existiera, por el contrario, sería muy difícil hablar. Hagamos abstracción de este momento complicado que estamos pasando ahora mismo y estamos en un contexto positivo, digamos. Mi idea es contextualizar el tema de las relaciones con India en un marco más general, en un marco en el cual se podría decir que la agenda externa del Mercosur, a mí me hace acordar aquella frase proverbial que dice que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. A mí me gusta decir que el camino del Mercosur al mundo también está empedrado de buenas intenciones. Eso porque tenemos una agenda externa muy amplia, hace muchos años, son muchos los socios con los cuales nos hemos sentado a conversar, a negociar, a avanzar en el marco de negociaciones comerciales. Sin embargo, los resultados han sido muy escasos. No es un secreto que ninguno de los países del Mercosur está conforme con los resultados obtenidos hasta el día de hoy en materia de negociaciones externas, después de 25 años de la creación del bloque. Y eso se puede explicar, a mi juicio, en base a un problema. Es un problema de estrategia de iniciación internacional de los países del Mercosur. Sobre todo en los últimos 10 años ha quedado patente que no había una coincidencia en materia de estrategia de iniciación internacional comercial de los países. Eso es un tema de definiciones políticas. Eso podría estar cambiando en estos momentos a partir de ciertos cambios de gobierno, pero como sabemos, son aspectos coyunturales. De manera general, se podría decir que los últimos 10 años, para dar un margen temporal contemporáneo, teníamos a una Argentina muy proteccionista, con muy poca ganas de abrirse al mundo y negociar, un Brasil dando señales confusas, en el sentido de que por momentos sí una retórica muy privilegiada, pero por otro momento también muy proteccionista, un Uruguay que realmente siempre fue el país que más quiso negociar a nivel de Mercosur, a nivel de agenda externa. ¿Producto de qué es esa posición de Uruguay? Producto de algo, y eso es que nosotros nos abrimos al Mercosur en los años 90 a nuestros dos grandes vecinos, Argentina y Brasil. De alguna manera nos hicieron pagar el costo de abrirnos abrir nuestra economía en el año 21 y el resto de los años del diseño de los 90. Entonces, de alguna manera, nuestra industria ya pagó el costo de haberse abierto. De esa manera, estamos más abiertos nosotros a la posibilidad de negociar con otros socios del marco extrarregional. Y Paraguay, bueno, Paraguay también es una especie de enigma, por momentos en silencio, por momentos interesado en avanzar y en otros no tanto. Ahora vamos a ir en relación al tema de India, que es lo que nos preocupa, pero quería dejar enmarcado que el problema de Mercosur es vinculado a la estrategia de iniciación internacional de cada uno de los países. Nos ha costado mucho ponernos de acuerdo en la prioridad de las agendas, es decir, con quiénes negociar, y sobre los contenidos de las mismas, es decir, hasta dónde podemos llegar a negociar, qué buscamos, qué estamos dispuestos a ceder y qué no. Acuérdense que como queremos ser una unión aduanera, las listas de negociaciones son listas únicas. Por el momento, el tema de flexibilización no ha prosperado, por más que Uruguay lo ha incorporado en la agenda e intentado ponerlo como tópico fundamental de su presidencia. La verdad, hemos fracasado en ese intento. Entonces, al día de hoy, el Mercosur se presenta como una unión aduanera, entonces tiene una lista única para presentar a los socios. Estoy hablando de temas arancelarios, ¿no? Siempre. Listas únicas a nivel arancelario, de rebajas arancelarias. No puede haber listas individuales, lo cual, de alguna manera, dificulta la negociación interna de los países del Mercosur a la hora de presentar esas listas.
los países de Mercosur enfrentamos doble negociación. Intra-Mercosur, primero, lo cual muchas veces es la madura de todos, por todos estos temas que estoy diciendo, y después la negociación con nuestros socios exterior, India en este caso. De ahí, ese es el problema que plantea. ¿Cuál es el desafío? Superar ese status quo de retórica de buenas intenciones en materia de negociaciones externas, más allá de que sí se han concluido algunos acuerdos de libre comercio, como ustedes saben, con socios menores, como puede ser Egipto, Israel y Palestina, son los tres casos. El Mercosur sí llegó a un acuerdo con socios comerciales, pero cuya dificultad, la verdad, no fue tanto por el nivel de socio que de alguna manera facilitaba esa presentación como negociación. Y acá me gustaría enganchar con otro tema que tiene que ver con las motivaciones por las cuales el Mercosur se ha guiado a la hora de tomar esas decisiones, las pocas decisiones que ha tomado en materia de política de negociaciones externas, y en particular me voy a dedicar a la India. Ustedes saben que hay dos tipos de motivaciones políticas y motivaciones estrictamente comerciales. Creo que hay que distinguir el proceso de las negociaciones con India. En 2003, que es cuando se produce el primer acercamiento, se firma el acuerdo marco y el acuerdo de preferencias fijas en 2004, no tiene nada que ver con la situación que enfrentamos hoy en 2016. Son 10 años, no son muchos, pero en aquel 2003 la motivación fue estrictamente política y el acuerdo Mercosur-India fue Made y Brasil. Eso es una cosa innegable. Era el Brasil de Lula, que se abría el mundo, que se presentaba como el global player. Era el nacimiento del G20, de Agrícola, de IPSA, de BRICS, de NAMA 11, es decir, aquel tipo de agrupaciones en los cuales Brasil toma un liderazgo importante, sobre todo el G20 Agrícola, en el cual confluye con India en varios intereses, pero hay que ya adelantar que sin perjuicio de que hicieron una unión política en esos foros, muchas veces hubo contradicciones dentro de lo mismo para llegar a posiciones comunes, producto de que las posiciones no siempre fueron las mismas. A pesar de ser dos países en desarrollo, con enorme potencial, enfrentaron muchas veces posiciones adversas entre ellos mismos y por supuesto con China. Así como decía, ese primer primer proceso negociador con India, 2003-2004, fue un proceso de motivaciones políticas. Uruguay de entrada lo vio como un tema comercial. Por supuesto que el tema político está sobre la mesa y nosotros lo valoramos, pero nosotros en aquel momento veíamos el interés comercial de un acuerdo con India, abrir un mercado sumamente protegido, al cual no teníamos ningún tipo de acceso, pero fue Brasil que lideró esas negociaciones y como se ve reflejado en el resultado del acuerdo, que ahora lo vamos a describir brevemente, y como bien lo decía Ignacio, no tuvo ningún tipo de impacto a nivel comercial para Uruguay. Decir que fue el primer acuerdo de este tipo suscrito por Mercosur con un país fuera de Latinoamérica. Cuando digo de este tipo me refiero que es un acuerdo de preferencia fija, no es un acuerdo de libre comercio total, sino que se limita específicamente a rebaja de aranceles en ciertos productos en cantidades limitadas. En total, el acuerdo otorgó preferencia a aproximadamente 900 posiciones arancelarias a 8 dígitos del sistema armonizado. Estoy hablando de algo así como del 10% del sistema arancelario, que como ustedes saben está compuesto más o menos por 10.000 posiciones arancelarias. El tratamiento preferencial bajo ese acuerdo fue otorgado a través de márgenes de preferencia del 10%, del 20% y del 100%, concedidas a 452 líneas en el caso de Mercosur y 463 líneas en el caso de India. En el caso de la oferta de India, esas 452 líneas que nos dio el Mercosur como acceso al mercado, solamente el 3%, es decir, unas 15 líneas tarifarias, correspondió a productos agropecuarios. Las preferencias fijas propuestas fueron muy marginales, ya que solo el 5% de esa cantidad, es decir, 20 productos de la lista, fue ofrecido con una preferencia del 100%. Para el resto se ofrecieron preferencias del 10 o del 20%, como dije, en particular el 10% se ofrecieron para 93 productos, algo así como el 20% de la oferta, mientras que el 20% fue ofrecido para 349 productos, es decir, la gran mayoría de la oferta abarcando aproximadamente el 75% de la misma. A lo que voy es que el 100% de la preferencia fue simplemente dado a 20 productos. Imagínense el significado mínimo que implicó ese acuerdo. Como evaluación de los resultados, ya lo dije, pero lo repito, se concuerda en que para el comercio bilateral de Uruguay con India ha sido absolutamente irrelevante. Menos del 5% de los productos incluidos en la lista tuvo un margen de preferencia inicial del 100% y no se ubicaron en ninguno de los productos íntegros de Uruguay.
únicamente 2 partidas arancelarias vinculadas a lana y peletería de lo exportado por Uruguay a la India. Se incluyó en la lista de concesiones de India, pero la misma ya tenía un arancel 0 o arancel 5%, entonces fue exactamente lo mismo que no nos dieran ningún tipo de acceso. Pero igual Uruguay aceptó como una puerta de entrada a India ese acuerdo político más que comercial. Hoy por hoy la situación es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque para el propio Brasil la situación es diferente. Ya Brasil, cuando habla de una ampliación del acuerdo que ya tenemos de preferencias fijas, lo hace en base a un interés comercial y no a un interés político. Y sinceramente Uruguay en esta oportunidad va a enfocar sus baterías a que así se refleje a nivel comercial. Es decir, no estamos dispuestos a pasar por una nueva negociación con todo lo complicado que ello es, con todos los recursos que tenemos que importar en esa negociación para tener un resultado, digamos, sin ningún tipo de rédito concreto a nivel comercial. Por lo menos a nivel de acceso al mercado. Después, los empresarios tendrán otro deber, que es el insertarse en el mercado y aprovechar las ventajas arancelarias que se consigan en el acuerdo. Pero esa es línea de otro costal. Un minuto para referirme a Argentina y a Paraguay. Ellos no han sido particularmente entusiastas con este acuerdo. Recuerdo que en el año 2010 y 2013 hubo algunos intentos que fracasaron en materia de ampliación del acuerdo de 2004. Algunos aducen que fue por falta de interés de India, otros pensamos que fue también por falta de interés de algunos países propios del Mercosur. Argentina y Paraguay no han hecho punta con este acuerdo. Creo que la motivación comercial de Brasil es el barco que va a llevar ahora a tener un resultado positivo. Y si no fuera por Brasil, me parece difícil, lo estamos hablando antes de entrar aquí, este acuerdo va a llegar a buen puerto. Creo que lo va a hacer porque Brasil está muy interesado y Uruguay, por supuesto, apoya totalmente ese liderazgo brasileño en esta materia de ampliación del acuerdo. Como bien decía Ignacio, India tiene mucha necesidad de importar alimentos, pero continúa utilizando una política comercial para regular la oferta interna y cumplir objetivos inmediatos para la contención de la inflación y las fluctuaciones de los precios de los productos básicos. Utiliza todavía elementos distorsionantes a nivel de política comercial, como ser impuestos a la exportación, precios mínimos de exportación y ajustes de derechos de importación. Como bien decía Ignacio, Mercosur también tiene sus defectos y sus pecados, y por eso es la idea de llevar una negociación y de alguna manera eliminar este tipo de obstáculos que enfrentamos ambos socios en la negociación. Según la información que nosotros tenemos, en promedio el arancel aplicado global, la NMF de India, alrededor del 15%, para productos agropecuarios en particular, que es de interés de Uruguay, asciende al 40,5%, con picos arancelarios de hasta 300%. Entonces, por eso es un mercado al cual cualquier tipo de acceso potencial para Uruguay es muy importante. A nivel industrial, el nivel arancelario promedio es menor, ronda el 13%, pero con picos arancelarios también de 150%. Es decir, India continúa siendo un país muy proteccionista y eso se refleja en las posiciones de la OMC. Yo tuve la oportunidad de muchas veces negociar con colegas indios en la OMC cuando estaba destinado en Ginebra y sinceramente nos encontramos muchas veces en bandos opuestos a nivel de posiciones. Basta recordar, por ejemplo, que India es parte del G33, es decir, el grupo más proteccionista a nivel agrícola en la OMC, y Uruguay es parte del grupo de CARS, el grupo más ofensivo a nivel de apertura de mercados a nivel agrícola en la OMC. Coincidimos en el G20, pero como decía, ahí también se trató de una confluencia más política, producto de los intereses de Brasil y de India, y muchas veces era muy difícil, y sigue siendo difícil, mantener posiciones comunes fuertes en materia de subsidio, por ejemplo, a las exportaciones agrícolas y subsidios internos. O salvaguardia agrícola. O salvaguardia agrícola. Vamos a SLCM, en el cual nos enfrentamos nuevamente con India en la época de la ronda de Doha. Pero siempre de manera muy leal. Un par de cifras para demostrar lo que decía Ignacio del poco protagonismo de nuestros países en el mercado indio. En 2015, según mis datos, Argentina exportó $2.000 millones, Brasil $3.000 millones, Paraguay $190 millones y Uruguay $14 millones. Argentina implica el 0,6% de todas las importaciones de India del mundo, 0,6%. Y Brasil, un gigante como Brasil, el 1,1%. Así que imagínense que Mercosur es, a nivel de importaciones de India, algo así como el 1,7% de las importaciones indias del mundo, lo cual es ridículo.
creo que esa palabra que usaste es correcta. Por eso estamos destinados a esta ampliación del acuerdo. ¿Dónde estamos en este momento? 2016. En julio pasado se acaba de intercambiar una lista de deseos, wish list, que se llama a nivel de negociaciones comerciales, donde Mercosur puso 3.000 productos de interés de tener acceso a India. India hizo lo propio. Es unas listas que acaban de ser intercambiadas, por eso no pueden ser divulgadas cuáles son sus contenidos, pero es evidente que en base al estudio que hizo Ignacio, ahí está la respuesta, la pueden ver. Puedo mencionar simplemente a nivel de ejemplos cuáles son los intereses ofensivos de Uruguay. Lácteos, por supuesto, como dijo Ignacio, aceites, preparaciones alimenticias, arroz y frutas. En ese caso podríamos tener como ejemplo algunos de los productos de interés uruguayo. Por supuesto que los demás países tienen sus propios intereses, más de carácter industrial en el caso de Brasil y Argentina, sobre todo Brasil. Y también, por supuesto, hay intereses defensivos que son obvios en algunos mercados de Mercosur. A nivel uruguayo, todo lo que es vestido, indumentaria, calzados y químicos también son productos que seguramente India nos va a pedir para grabar aranceles y nosotros vamos a tener que negociar cuáles sí y cuáles no. No se ha hablado al momento de los márgenes de preferencia. Se ha preferido ser prudente. Vamos a hablar primero de cuántos vamos a incluir en las ofertas y después hablaremos de márgenes de preferencia. Recuerden que en el 2004, como dije, las preferencias fueron 10, 20 y muy poquitas 100%. Nuestra aspiración como Uruguay es que esta vez sea en serio y la mayoría de las líneas arancelarias tengan un margen de preferencia del 50 hasta el 100%. No vamos a hablar del 10 o del 20% porque los hechos no significan nada. Después, me gustaría destacar alguna semejanza en materia de negociaciones de acuerdos comerciales actuales entre Mercosur y India. Como dije, Mercosur, todos sabemos, tiene un bagaje negociador pobre, limitado, y creo que India también tiene mucho que aprender a nivel de negociaciones comerciales porque son pocos los acuerdos comerciales profundos en vigor que ha negociado India. Nadie va a poder hablar mejor que yo, pero según mi información son 15 los acuerdos en vigor y muchas de las conversaciones y las buenas intenciones al igual que Mercosur que tiene India. Por ejemplo, al igual que nosotros, está empantanado de alguna manera en negociaciones con la Unión Europea. Hace muchos años que no han prosperado. Tiene negociaciones en el marco de la SAF, de la zona de libre comercio de Asia Meridional, con ASEAN, con SACU. Pero me interesa destacar la que tiene a nivel de acuerdo de preferencias fijas que ya tiene con otros socios de la región, como es el caso de Chile. Con Chile, India profundizó su acuerdo hace poquito. Ahí tenemos un ejemplo de un país que negocia mucho y de verdad, como es Chile, con todo el mundo. ¿Y cuál fue el resultado de ese proceso de ampliación que tuvo con India? Que duró 4 años, no fue sencillo. Y la profundización alcanzó a 1.023 líneas arancelarias otorgadas por la India y a 1.784 líneas arancelarias otorgadas por Chile. Si bien no es dable la comparación por ser un solo país el que estaba negociando, la verdad que Chile mejoró su acceso de manera certera y muchos productos de interés para ese país, como ser cerezas frescas, cebollas, paltas, uvas, kiwis, mandarinas, es decir, frutas de todo tipo, pasta de tomate, cerveza en conserva, jugo de uvas y manzanas. Es decir, logró un acceso importante a nivel de frutas que Chile es muy competitivo y lo logró. Por supuesto que tuvo que dar cosas a cambio en una negociación, así lo hizo. Y el margen de preferencia que se negoció con India en este acuerdo rondó entre el 50 y el 80% y en algunos casos el 100%. Y se negoció una cláusula interesante entre Chile y India que tiene que ver con la negociación futura para vinos y espirituosas en el caso de que India otorgue trato preferencial a un tercer país en el futuro. Chile ya quedó enganchado y va a recibir el mismo trato que eventualmente India otorgue a un socio de importancia en esos productos. Así que bueno, también está la conversación. India tiene conversaciones con el Consejo del Golfo, con Indonesia, con Israel, con Nueva Zelanda, con EFTA, al igual que Mercosur, con Colombia, con Perú. Quiero decir, se asemeja el nivel de intenciones de negociar de India en los últimos años, pero también le cuesta, como dijo Ignacio, por el tamaño y la protección que todavía tiene India en su mercado. Como verán, yo me dediqué a hablar de la protección de India. La protección de Mercosur, que hable de DIPAC.
Concluyendo, no hay que menospreciar los acuerdos de preferencias fijas, que es verdad que están pasados de moda hoy en día en el comercio internacional, pero en el caso de la India, como dice Ignacio, no hay que menospreciarlo, es un instrumento que sirve, si está bien negociado y si tiene realmente interés en ser ampliado, es una cosa que no hay que para nada dejar de lado, y esperemos que este sea el caso del acuerdo de expresión de Mercosur con India. Lo complejo sería negociar un TLC más profundo con India. Eso sí que llevaría muchísimo tiempo. De hecho, India no tiene prácticamente TLC con nadie. Implicaría otro tipo de disciplinas comerciales muy complejas. Así que yo creo que por el momento hay que pensar que este acuerdo que estamos negociando sería un excelente resultado. Y bueno, por el momento no puedo decir mucho más respecto al proceso de negociación en sí mismo, pero de todas maneras ha sido útil para todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, Deepak, ahora el lado de la India, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Ignacio, Gabriel, por su presentación, gracias por su presencia aquí. Espero que sea coherente lo que voy a decir, porque he estado pensando durante, escuchando los discursos de mis predecesores, lo que me ocurre es que en términos filosóficos, si pensamos en el siglo XX como el siglo de la globalización, entonces este siglo, el siglo XXI, es más bien un siglo en el que estamos viendo un proceso de integración de cadenas de valor. Así que India en América Latina es más bien presente, no en términos de ondas. Pues lo de China fue un tsunami casi este siglo. Llegó a 300 mil millones de dólares de intercambio, etc. Y está con mucha plata metida en inversiones. En el caso de la India fue una marea muy gradual. Aún así, si ustedes miran alrededor, en el Mercosur propio, tenemos empresas indias importantes, algunos con mucho éxito, como Mahindra, que está ensamblando vehículos en Manaus para abastecer sus clientes en la región. Otros como Renuka Sugar, que han invertido alrededor de 600 millones de dólares en 2 usinas de azúcar, y están ahora pues intentando vender porque su nivel de deuda ha crecido mucho. No tiene que ver esto con comercio, ¿no? Claro, pero la realidad es que la India ha enfrentado problemas en incrementar su comercio con Mercosur, aunque las estadísticas, como ya acabamos de escuchar, muestran tal vez algo al revés, porque entre 2001 y 2015 las exportaciones a la India, según las estadísticas que publicó el Observatorio de Ignacio, crecieron a una tasa de 23% y las importaciones desde la India a 18% anual. Aún así, con una base tan pequeña no es sorprendente, ni es impresionante, porque efectivamente, como mencionó Gabriel, si no me equivoco, tenemos las mismas estadísticas que en 2015 Mercosur contaba con solo 1,5% de las exportaciones de la India y 3,4% de las importaciones. Esto no es nada. Y más preocupante aún es que el intercambio comercial entre Mercosur y la India bajó de 2014. Mis estadísticas son del año fiscal de la India, que es de 1 de abril hasta 31 de marzo. Entonces, 2014-15, el intercambio total era de 14.24 mil millones de dólares y rebajó hasta 10.08 mil millones de dólares. Más bien por la caída de los precios de petróleo y otros minerales e insumos que importa la India por mayor parte de América Latina. Aún así, es preocupante porque ¿qué significa? Que significa que el modelo comercial entre la India y el Mercosur depende de una complementariedad, digamos, que no sirve. O sea, que importamos materias primas o semiprocesadas como soja, aceite comestible, etc., y exportamos manufacturas, lo que, claro, que levanta recelos, levanta resistencia, porque estamos compitiendo además con otros países dentro de la región y fuera. De ahí viene la necesidad para los exportadores indios que sobreviven de este comercio
los fabricantes de vehículos, de química farmacéutica, de textiles, de confección, de calzado, sea lo que sea, que exporta India a Mercosur, ellos ahora viven de este comercio y quieren que se le bajen los aranceles, mientras América Latina está en un proceso de identificación de productos que se puede vender con valor agregado, y esto es lógico. Ahora, ¿cómo vamos a resolver este dilema? A través, tal vez, de unos acuerdos para rebajar los aranceles, algo preferencial, etc. Y claro, que cada lado va a identificar sus prioridades. Ahora, lo que sí es verdad es que esta negociación no depende solamente de un gobierno, depende hoy más cada vez en la India, en el caso de la India, y me imagino en el caso de Mercosur también, de los empresarios y de los intereses que existen en un país. Por ejemplo, el caso de Uruguay, las exportaciones lácteas enfrentan una tarifa del 30%, un arancel de 30%, que es altísimo. A mí me encantaría tener mejor queso en la India a un precio más bajo, pero no es posible. Y hay 400 millones como yo, de clase media alta en la India, que pueden pagar un buen precio, pero si algo viene de otro lado, está perjudicado Uruguay, Argentina o cualquier país de Mercosur o de América Latina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que identificar cuáles son las resistencias, dónde duele a la India. Usted comentó, Gabriel, sobre el acuerdo que firmó, que acaba de sellar. Chile no está firmado todavía. Lamentablemente la burocracia en la India no funciona muy bien. Estamos esperando una oportunidad, una fecha oportuna en que se puede firmar con tal vez el embajador chileno en la India este acuerdo, que es fundamental, porque ya con lo que has citado podemos acceder a palta, que en la India casi no existe, y mi esposa por lo menos la adora. Manzanas ya se están exportando, a pesar de todo, desde Chile. Quinoa, que no enfrenta ningún arancel en la India, casi no se exporta. Apenas Perú exportó 1.000.000 de kilogramos, una tonelada será, a la India el año pasado. Cero arancel. ¿Por qué? Porque había barreras no tarifarias. Yo enfrenté estas barreras, a pesar de formar parte del establishment de la India, tuve que acudir varias veces a los burócratas para que permitan, a través de su reglamentación, etcétera, la importación de quinoa desde Colombia, donde tenía un cliente que estaba interesado, mientras Perú ya consiguió eso y empezó, pero duró 2 años el proceso de aceptación, pero aún así, una vez resuelta eso, quinoa puede entrar en la India, y es un producto nicho, pero aún así, con un mercado tan grande, pues quién sabe qué tanta suerte tendría el peruano que consiguió exportar. En cuanto a otros productos agrícolas, que es más bien de interés de América Latina, porque los otros productos, por ejemplo, minerales, crudo petróleo, hasta aceite comestible también, ya existe el canal de importación y exportación entre América Latina, y no voy a tocar ese tema porque ya está en camino. Aunque lo que me extraña es que, como comentó Ignacio hace poco, que casi no hay exportación de soja, de aceite comestible desde Uruguay a la India. Eso me parece, nos enseña algo muy interesante, que los empresarios, si no se esfuerzan, si no establecen conexiones entre sí, o sea, que los empresarios de Argentina, por ejemplo, deben tener unos vínculos muy fuertes, de misma manera como los empresarios que producen aceite comestible en Malasia y en Indonesia están exportando miles de millones de dólares. De Argentina van más de 2.000 millones de dólares. El año pasado superó India a China en importación de aceite comestible de Argentina. ¿Pero por qué? Porque hay una demanda y hay los canales y los sistemas y los negocios ya hechos. Entonces, de misma manera, quinoa puede entrar en la India mañana sin problemas, cero arancel. Y ya están resueltos los problemas entre Perú, Colombia y la India por lo menos.
Entonces, ¿dónde existen los problemas? Los problemas vienen si uno, por ejemplo, intenta exportar trigo o arroz a la India. Ahora hay 600 millones de indios en el campo que sobreviven de agricultura. Así que la resistencia india en la OMC es primero para proteger los más indigentes, que para ellos no es cuestión ni de empleo ni de renta, es una cuestión de sobrevivencia. Y ahí India no va a ceder, en mi opinión, aunque hay ya un negocio. Y más allá, ¿cuáles son los productos en que podemos enfocar? Por ejemplo, frango de pollo de Brasil tiene mucha perspectiva, porque recién la OMC, gracias a un proceso que introdujo un pleito de los Estados Unidos, pues decretó que los aranceles de la India para importar pollo son muy altas y los tendremos que rebajar forzosamente. Entonces ahí hay una oportunidad para Brasil, por ejemplo. Estoy intentando identificar más o menos cuál debe ser el proceso de negociación, porque lo que es evidente es que India y Mercosur, que tienen tanta complementariedad, deben concentrar en áreas en que pueda haber negociación exitosa. Si presentamos listas y decimos que no, si usted no cede ese, aquel, etcétera, etcétera, no habrá negocio, pues fracasa todo. Lo que les puedo decir, asegurar, además, es que la India está más abierta hoy, porque hay estratos en la India, social, económicos, que están dispuestos no solamente a las importaciones que puede proveer Mercosur, los socios de Mercosur, y también a pagar los precios necesarios. Claro que Chile enfrenta aranceles muy altos y está esperando el día en que tal vez a través del acuerdo con la Unión Europea se rebajen los aranceles para los vinos, alcohol, etcétera, etcétera. Aún así, la margen de diferencia entre una botella de vino chileno, que yo siempre compro cuando estoy en la India, porque a pesar de tener pues una botella promedio del vino indio, pues aguantable por lo menos, porque el vino indio no es muy bueno, a $10, yo prefiero pagar $15 para un vino chileno, pero yo lo puedo pagar. Para la mayoría no es posible. Además, Chile enfrenta una industria de vinos de la India que ahora tiene un superávit, o sea que están produciendo harto y hay mucho vino por vender, así que hay una protección. De misma manera, la industria de poultry en la India, de pollo, etcétera, está también protegida, y hay un lobby tan fuerte que Chile no pudo superar esta resistencia. Bueno, de ahí vamos, por ejemplo, a ver cuáles son los otros problemas. Espero que haya identificado algo, o por lo menos comunicado exitosamente a ustedes cuáles son los problemas fundamentales que enfrentamos cuando uno negocia con la India. Estoy hablando ahora aquí como un latinoamericano, porque yo tengo un interés en promover América Latina en la India, que es político además que económico. Además de los problemas que nos enfrentan puntualmente en cuanto a los aranceles y los problemas que enfrentan a las industrias de Mercosur, también hay el problema de la infraestructura. Nos falta infraestructura, no hay conexión marítima ni aérea directa. Lo más fácil es tomar un vuelo entre Buenos Aires o Sao Paulo hasta Dubái o Qatar, y de ahí a la India o a través de Europa. Conexión marítima no existe todavía, y había un estudio de 2010 del Banco Interamericano que indicó que hoy en día la consignación de un container que va preferiblemente vía Singapur lleva 36 días y 18 horas. Si hubiera una consignación directo, una conexión marítima directa entre Puerto de Santos en Brasil, a Mumbai, por ejemplo, el tránsito sería 27 días y 15 horas. Un gran ahorro.
La India está metido cada vez más en ampliar su infraestructura, los puertos grandes, más amplios para recibir barcos y buques más importantes que pueden, en vez de enviar todo a Singapur y luego recibírselo de allá o Rotterdam. Pero solo 126 de nuestros puertos tienen un Electronic Data Interchange, por ejemplo, por algo decir. Esto quiere decir que los otros trabajan de manera manual, y esto también impide el procedimiento de los documentos, etc. Pues en el tema de esto, el Ease of Doing Business, el World Bank, que publica todos los años, el último estudio que hicieron, en el Ease of Doing Business, el rango de la India está muy bajo, a 133. Lo de Brasil, si no me equivoco, es peor, 145, Argentina 143, Uruguay 153. Pero los componentes son más importantes que el rango eventual. Porque en el caso de la India, en el caso de todo eso, yo estoy hablando de trading across borders, comercio transfronterizo. El comercio transfronterizo tiene un ranking aparte. Y en eso se considera el número de los documentos, requisitos para importación o exportación, el tiempo para procesar estos documentos y el costo para importar o exportar una consignación, un container o lo que sea. Para India, en el puerto de Mumbai, que es nuestro puerto más importante en la costa occidental, el costo en la frontera de una importación, el costo que uno paga para una consignación tal, digamos 1.500 toneladas, si no me equivoco, es $556, y la documentación cuesta $139. En el caso de Brasil, el costo del compliance at the border, el costo fronterizo, es $970, y el costo de la documentación $170. Esas son estadísticas del Banco Mundial. Argentina, igual. El costo en la frontera, en la aduana, $1.200, y el costo de documentación $120. Uruguay, muy favorable, $375 y $285. De ahí viene mi tesis de que Uruguay está muy bien ubicado para nosotros, para la India por lo menos, como un hub para recibir, y como constató Ignacio, 23% de las exportaciones de la India vienen a Uruguay como admisión temporaria y se reexportan. Uruguay está muy bien ubicado, y eso se debe considerar en otro formato. Por otro lado, tenemos barreras no tarifarias. Estas barreras son muy válidas, o sea que cuando uno enfrenta un costo de $1.200, o sea, en Argentina, por algo decir, dice que mira, ¿por qué no lo mando a otro lado? Porque, por ejemplo, en cuanto a Mercosur, sería más aconsejable mandar una consignación, un contenedor a Uruguay, que se puede ir directamente a Buenos Aires en vez de al revés. Aún así, tenemos problemas más allá. Argentina, por ejemplo, que nos puso a la India, las empresas farmacéuticas de la India, porque la farmacéutica es una exportación fundamental de la India. Fabricamos medicamentos genéricos de muy alta calidad, y también los ingredientes activos, o sea que bulk drugs, como dicen, y lo exportamos en todo el mundo, incluso América Latina, es una de las mayores exportaciones de la India. Argentina tuvo una barrera fundamental, no puso a las empresas de la India en la lista 2 que tenían, apenas lo publicó el nombre de la India en 2014, pero todavía tenemos entendido que las importaciones de farmacéutica a Argentina enfrentan barreras invisibles, por algo decir, y las estadísticas lo muestran. En 2015-16, que acaba de terminar en marzo este año, la exportación de química orgánica, capítulo 29, fue de $79 millones. Son insumos para la industria farmacéutica. Y los productos farmacéuticos, o sea, medicamentos, 11 millones. Las mismas estadísticas para Brasil fueron $318 millones para los insumos, bulk drugs,
y 202 millones de dólares para medicamentos. Entonces esto muestra que hay diferencias y hay barreras invisibles dentro de Mercosur mismo que tenemos que enfrentar y ojalá rebajar. Hay controles fitosanitarios como en la India, tanto aquí también. El proceso de registro, el proceso de compra local y todo eso es muy complicado y cada vez más costoso. Tenemos que enfrentar estos retos también, porque ¿quién sufre? ¿Quién está perjudicado cuando hay barreras que cuestan más al empresario? Es el consumidor, es usted y yo. Entonces tenemos que considerar que los gobiernos tienen el deber, y estoy hablando tanto por Mercosur como por la India, que tienen el deber de considerar cuál es más importante, el empresario o el consumidor. Claro que en algunos casos sería muy difícil porque el productor, por ejemplo, en el caso de la India, que es un agricultor, por ejemplo, sobrevive de su cultivo. Así que sería casi imposible convencer a la India a rebajar los aranceles o eliminar los subsidios al agricultor de la India. Pero en el caso, digamos, de pollo o de palta, yo diría que, por favor, vamos a abrir el mercado, porque si el productor indio, que es un empresario, no es eficiente, a mí no me importa. Así debe ser la negociación, en mi opinión. Otras barreras también sí, como por ejemplo los impuestos, PIS, COFINS en Brasil, que es poco transparente y existía en mi tiempo cuando yo era cónsul general en Brasil. Estábamos luchando contra esta práctica, pero parece que es muy difícil a superar. Y la falta de transparencia sobre todo. Otro es licencia de importación, por ejemplo, otra barrera que se impone. En la India hemos intentado y casi eliminado todas las barreras de licencias, y por favor le rogaría a Gabriel que me averiguara si hay esto, porque tenemos que enfrentarlo. Yo le digo honestamente que a mí porque cuando llegué a la India hace 2 años, contraté a esa empresa, o sea que la empresa me contrató de Colombia para promover su quinoa en la India. Llegué a la India y me di cuenta de que por alguna razón burocrática, quinoa existía en una lista de productos alimenticios, no sé, sorghum, etc. Había unos 15 productos que estaban canalizados. Este es un procedimiento que remonta hasta 30 años, cuando el gobierno de la India dijo que solo empresas de Estado van a importar trigo, etcétera, 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 para tener un canal único, y desde ahí el gobierno lo distribuirá. Totalmente inútil, y también subía los precios. Ahora, quinoa existía en esa lista, la lista existía. Así que me esforcé a través de mis contactos en la burocracia, y dentro de 40 días la ministra de Comercio había aprobado la eliminación de esa lista entera. De ahí quinoa podía entrar Open General License, no había necesidad de licencia de importación en particular. Así seguido, o sea que tenemos que enfocar en las tonterías que todavía existen en los registros burocráticos que todos los países deben tener. Anti-dumping measures, contra subsidios, contra dumping, también pueden ser poco transparentes. Si entre nosotros, Mercosur y la India, tenemos entendimientos, y yo he tenido mucho éxito. Cuando fui cónsul general en Brasil, tuve la suerte de ganar 2 procedimientos, anti-subsidy contra nuestras, ¿cómo se llaman? PET film sheets, no sé cuál es el término exacto, y también para sacos de yuta. De yuta. Y los brasileños, cuando se me acerqué a la oficina de anti-dumping en Río de Janeiro, pues fueron muy abiertos, o sea que yo presenté los argumentos lógicos y gané dos procedimientos. Así que con un argumento sensato se gana. Pues, ok, no voy más allá, solo para decir que en la India tenemos un dicho que aunque estamos en una situación en que Mercosur y India casi no se conocen, o no se conocen por lo menos en la conciencia pública, porque las empresas que existen, de que comenté antes, ya existen, o sea que ellos son casi sigilosos porque no se ven, no se notan, pero sí están aquí, tanto como las empresas de Mercosur allá, como Embraer está vendiendo sus aviones
Hay una empresa argentina que está proveyendo maquinaria para las usinas nucleares de la India. Hay varias empresas de Mercosur también que están en la India. Pero todavía vemos que hay una situación que es vergonzosa, que todavía predomina el mercado, el intercambio. Entonces, lo que tenemos que ser es optimista, lo que tenemos que ser es determinados, y lo que tenemos que ser es bien enfocados en lo que sí se puede hacer y lo que sí se debe hacer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por tu excelente presentación, Deepak, por la tuya. Les agradezco muchísimo este pantallazo que nos dieron de cómo estamos y también de los intereses que marcaron la negociación, que no sé qué les pareció a ustedes, pero a mí me pareció que es compleja, digamos, ¿no? Estamos en una negociación compleja donde no va a ser nada fácil, ¿no? Pero lo que quiero ahora es abrir un espacio de preguntas para que aprovechemos a todos los expositores de primer nivel, alguno que tenga alguna duda sobre las negociaciones, sobre el futuro de la relación de Mercosur con India, no sobre el Mercosur, porque dijimos de encapsular la situación actual del Mercosur, sino de las negociaciones internas. Allá iniciamos. Pregunta más para Gabriel, capaz que es un poco por fuera del Mercosur, pero con una visión de Cancillería. ¿Uruguay puede llegar a considerar tomar una posición con India para negociar individualmente por fuera del Mercosur? Hoy por hoy eso es imposible. Pero está en la agenda del Mercosur la idea de la flexibilización en materia de relaciones externas. Es una idea que Uruguay ha puesto sobre la mesa. Producto de las dificultades justamente para avanzar en grupo, Uruguay propuso una idea en el curso de su presidencia, justamente para actualizar, digamos, la famosa decisión 3200, que es la que mandata a negociar conjuntamente. Pero eso no fue aceptado por los demás miembros, así que por el momento esa opción no está prevista, y te diría que no vamos a hacer. ¿Más preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No tienen que hacer preguntas? ¿Sí? Para el embajador Park, vi que usted mencionó la facilidad o la reducción del tiempo que atraería el establecer un comercio marítimo directo entre Brasil y la India. ¿Qué tan difícil sería establecer esa relación de comercio marítimo directo? Es un misterio para mí, porque existían en los años, cuando llegué a Sao Paulo, me dijeron que en los años 80 había una línea que se llamaba Indo-Arab Shipping, que tenía una conexión directa entre Mumbai, si no me equivoco, y Santos. No sé por qué se suspendió, tal vez porque no había negocio. Hoy en día uno ve que la India importa grandes cantidades de crudo petróleo, por ejemplo, soja, y pues varios. Pero aún así no parece ser viable para una línea marítima establecer una conexión directa. Yo me pregunto por qué. Por ejemplo, por te explicar algo, yo creo que es más bien decisión empresarial. Por ejemplo, Hyundai, todos los i10, i20 que se venden por lo menos en Colombia, proveen de la India, están fabricados en la India, pero van primero a Corea del Sur, que es donde nos lo inspeccionan, lo que sea, no sé qué, y luego van a Colombia. De misma manera, tal vez hay conexiones marítimas de las otras empresas, digamos, las que importan los kits para los carros que se fabrican, que se ensamblan, porque ahí hay, por ejemplo, Manaus, el caso de Mahindra, que debe ser una importación bárbara. Hay empresas de motocicletas que tienen sus propias fábricas, ensambladoras. No son maquiladoras, son ensambladoras, que todos esos kits vienen de la India. Entonces debe haber mucho tráfico y mucho comercio que justificaría la conexión marítima. Y ahí, pues, yo en deferencia a los que están en el gobierno,
yo abogaría un estudio de conectividad. Yo lo hice ya en la India, pero parece que primero la gente quiere saber qué vamos a hacer con estas cosas, los jurídicos, ¿no? De aranceles, de impositivo, etcétera, etcétera. Y esto de la conectividad no ha llamado la atención lo suficiente. Estoy de acuerdo y no entiendo por qué. Porque hay comercio. Sí, aprovechando el gran conocimiento del embajador de América Latina y del embajador Gabriel sobre las negociaciones, quisiera preguntarle sobre un ámbito que prácticamente no fue tratado porque hemos estado en el marco del comercio de bienes y de posiciones arancelarias y de barreras no arancelarias, que es el comercio de servicios. ¿Y en qué medida ustedes identifican algún segmento, el mercado de algún sector, en el que potencialmente India y América Latina, o India y Mercosur, pudieran establecer algún tipo de segmento de una cadena de valor? Imaginemos las industrias del entretenimiento, como la cinematográfica, imaginemos la educación superior. ¿En qué medida ustedes pueden decirnos algo respecto a eso? Bueno, primero, antes que nada, decir que el tema de servicios es muy diferente al tema de bienes en materia de negociaciones. Y de hecho, volviendo a la pregunta que hiciste tú antes, Uruguay, en teoría, podría negociar servicios bilateralmente con India, a diferencia de lo que en el caso de bienes, no se podría. Sin embargo, a decir verdad, Uruguay tiene poca experiencia a nivel de negociación de servicios. Tiene un acuerdo de servicios con Chile. Tenemos algo avanzado con México y pocas cosas más, además del Mercosur. Intentamos hacer el ejercicio de meternos en el TISA y fracasamos a nivel de política interna. Como ustedes saben, se decidió que no es conveniente ingresar en el mismo. Entonces, la primera dificultad que veo yo a nivel de servicios es un tema de capacidad, de experiencia. Sin embargo, está abierta la posibilidad. Y a nivel de segmentos, yo identificaría el software como un área importante en el cual se podría crear un tipo de cadena de valor, porque ambos países están muy desarrollados en ese sentido. Pero estamos muy lejos de hablar de una negociación de servicios. Primero hagamos la de bienes y después veamos si podemos avanzar en algo más. Pues yo estoy de acuerdo, porque software es un sector en que la India tiene bastante experiencia, aún, no sé, muy cerca de aquí mismo se ubica la cuña de la industria de software India en América Latina. Se fundó hace varios años la empresa Tata Consultancy Services, que opera desde acá y ahora tiene más de 12.000 empleados latinoamericanos, apenas 500 o menos. Hay 40 aquí, me dicen, técnicos de la India que juegan cricket en algún lugar, pero más no. Y además del empleo, también lo importante de eso es la capacitación, porque son los latinoamericanos que están cada vez más adeptos en los programas que inventan en la India y operan ese software por su propia cuenta, y por el nearshoring pueden rendir servicios en Norteamérica, en Europa, etc. Pero yo creo que en cuanto a Uruguay en particular, lo que usted dijo, profesor Martínez, de cinematografía es muy importante, porque ahí hay cada vez más las películas de Bollywood, no tantos, pero que se realizan algunos aspectos. Yo cuando fui embajador en Cuba, vino un equipo de unas estrellas muy importantes para filmar en Cuba. En Brasil se ha filmado mucho, en Argentina, etc. Y eso dependería de los incentivos que se otorgan. Eso es muy importante. Cuba les otorgó todo lo que querían. De misma manera, los incentivos que se otorgan, la República Dominicana tiene incentivos muy atractivos y eso es un ejemplo que se puede seguir, pero siempre dependería de incentivos porque es un alto costo venir con un equipo de 150 personas para filmar. Otro aspecto de servicios sería para Uruguay muy interesante, sería logística. Ofrecer su ubicación, su bajo costo, como cité en las cifras del Banco Mundial de importación en la frontera, de documentación, etcétera, para luego hacer admisión temporaria de
No, perdón, eso es me equivoco. La ubicación de logística no dependería de los productos que provienen de la India, sino de la posibilidad de almacenar y retransportar acá. Y en ese sentido yo creo que nos falta infraestructura, porque uno puede negociar la diferencia horaria, lo hacemos con China, lo hacemos con Estados Unidos, lo mismo se puede hacer con Uruguay, que está 8 horas atrasado detrás de la India, aún así. Pero yo creo que la logística es un sector en que se debe enfocar, sobre todo en el caso de Uruguay. Sí. Sí, yo me sumo a la cuestionamiento del servicio y también el segmento del turismo, que es muy interesante porque, corríjame si me equivoco, pero el 80% del mercado interno de turismo es dentro de India, o sea, se mueve en la interna y hay una ventaja competitiva bien interesante para poder ser un hub también de ingreso del turismo hacia América Latina. Creo que es ahí, no sé, soy curiosa del tema, he iniciado operativas comerciales con India desde el punto de vista del turismo no tradicional y me parece que es una oportunidad increíble de poder traer a los indios para aquí, pero también llevar, creo que la gente cada vez más está apetecible de conocer India desde su fortaleza, que es esa parte holística, también no solamente del área del comercio, sino un gran intercambio cultural. Y ahí le consulto, ¿qué plan hay a nivel de India desde el Ministerio de Cultura, de Turismo, que nos pueda facilitar a nosotros los recursos para explotar ese segmento? Pues lo fundamental es la conectividad. Sí, pero seguro. eso no está en las manos de la India, porque nuestra línea aérea a India antes venía a través de Johannesburgo, Mumbai, Johannesburgo, São Paulo, pero resultó inviable, parece. Entonces la conectividad nos falta. El segundo es la accesibilidad, o sea que para un turista decir que mire, voy a la India, ¿qué tengo que hacer? Pues además del pasaje, etcétera, es el visa. La India ha puesto, yo creo que la mayoría, si no por lo menos los países de Mercosur, deben estar en la lista de los países que pueden pedir e-visa electrónica. Sí. Visa electrónica. Entonces usted entra en el sitio web y en 2-3 días, o sea que inmediatamente casi reciben el printout o el download de su pedido, y si no hay una respuesta negativa, usted ya tiene su visa hecha. Claro que hay un problema de la fiebre amarilla, yo creo que se aplica en Uruguay también. Entonces, si eso no lo tienen, pues lamentablemente India todavía sigue esa práctica. Yo creo que es un poquito antiguo. No sé si la Organización Mundial de Salud va a quitar los países de América Latina de esta lista, pero aún así, los indios no tienen problemas en venir acá, porque algunos hasta no sacan la vacuna de fiebre amarilla, porque dicen que mira, yo voy desde Uruguay o desde Colombia o desde Brasil a Dubái y nadie me pregunta ahí de dónde ha ido, porque vengo desde Dubái o desde Nueva York o desde París. Aún así es una barrera. Tercera, en caso de América Latina, para atraer turistas de la India, yo diría que un manejo que introdujeron varios países de América Latina, incluso Colombia, México, los centroamericanos, no sé de Brasil ni de Mercosur, es que si un indio, en este caso, tiene un visa de Estados Unidos o Schengen o de Canadá, puede ingresar 30 días sin visa. Y esto ha funcionado. Ahora, tal vez podría ser una alternativa, porque ¿cuál es la lógica de una visa? Es que no quiero un inmigrante ilegal, un terrorista, un contrabandista, etcétera, etcétera. Y les aseguro, deben saber también, que si usted va y saca un visa de Estados Unidos, usted está limpia, o sea que vacunada contra cualquier peligro que se puede imaginar un aduanero o una oficina de inmigración. Entonces, lógicamente ellos dijeron que mira, si tú tienes un visa de Schengen o de esta ya filtrado, puedes venir sin visa. Un manejo muy bueno. ¿Qué más? ¿Qué más podemos proponer? Varias cosas, o sea que más propaganda. Ya India existe en la mentalidad de tantos latinoamericanos que a mí me sorprende a veces que tanto talento de yoga existe, por ejemplo. Que tantas latinoamericanas hay que van a los ashrams de la India, que para mí son lugares, bueno,
cuestionables, pero y las mujeres latinoamericanas sí practican no sé qué, o sea, cocinan en las cocinas de Saibaba, etc. Entonces hay una atracción. De misma manera, hay atracción para la India también, porque Latinoamérica es este paraíso mágico, ¿no? Pero hace falta propaganda. Y yo creo que también algo de idioma, porque el indio teme venir a un lugar y no poder coger un taxi o no entender el mesero o lo que sea. Y pues eso son más o menos también la infraestructura financiera que está mejorando. Para la India hoy en día conseguir divisas no es problemático, ni una tarjeta de crédito que funciona en el exterior, así que eso sí es muy fácil. Pero hay tantas cosas en el turismo. Bueno, cumpliendo con el horario que estaba previsto, bueno, agradecer una vez más a Gabriel Bellón por su participación y apoyo en nuestro estudio y que haya aceptado venir a la universidad en este momento también del Mercosur, a Dipaco Espani, que viene muy lejos y que llevamos ya muchos años trabajando juntos y siempre nos recibe muy bien en la India, y a todos ustedes por acompañarnos. Muchísimas gracias.